Vamos a aprovechar este rato en Por Deporte para escuchar la nota que Hernán Castelo realizó con Pedro Catalano, un emblemático arquero que estuvo siempre ligado al Deportivo Español, pero además con una cantidad de elementos que lo transformaron en una especie de paradigma de lo que era ese puesto. Catalano jugó hasta una edad infrecuente y al mismo tiempo también batió varios récords de permanencia y de continuidad de manera ininterrumpida en el arco. Un hombre que llegó al fútbol bastante grande para lo que habitualmente suele ocurrir y que después de una larga trayectoria y con mucho respeto de todo el ambiente del fútbol argentino se terminó retirando y luego quedó un poco en el olvido. Bueno, lo rescata Hernán Castelo a este gran personaje del fútbol argentino y escuchamos la nota de nuestro compañero con Pedro Catalano. Nació en Avellaneda, fue técnico mecánico, después le picó el bichito del fútbol, fue profesional durante 20 años y de esos 20 años, 18 se los dedicó a defender el arco de Deportivo Español y además se retiró a los 44 años. Hoy nos ponemos al día con Pedro Catalano. Pedro, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Pedro, rompió todo tipo de récord. Hoy algo impensado en el fútbol argentino, ¿no? No sé, realmente sí, pero bueno, son cosas estadísticas nada más que como vos decís, a ver, esperando otra vez a ver si alguno lo va a jugar más, va a jugar menos, son situaciones que se da y bueno, a mí se me presentó y traté de aprovechar al máximo, ¿no? Cuando ya me retiré ya estaba más cercano de los 45 que de los 44, que así para mí fue todo un gusto poder haber jugado tanto tiempo, ¿no? Sí, además eso no es todo, porque usted tiene récord de 333 partidos consecutivos como titular, lo que significaría más de 8 años seguidos defendiendo el arco de Deportivo Español. Ahora, uno es ambicioso y pretencioso. ¿Por qué fueron 333 y no más? Fueron 344 en realidad, mira. Que es lo que no contabilizan, ¿viste? La Copa Centenario o la Copa Conmebol, algunos de esos dos torneos no lo han contabilizado, no sé, los que llevan la estadística, ¿no? Son 344. Pero bueno, como todos sabemos, siempre todo lo que empieza termina, y bueno, el técnico que estaba de turno decidió que yo debía dejar el arco, y bueno, así fue como terminó la cantidad seguida de partidos, ¿no? Más allá de que uno pueda discutir o no la decisión, es una decisión que se había tomado y bueno, uno como profesional la debe acatar, ¿no? Estar o no de acuerdo, ese es otro tema. ¿Cómo era tratar con Río Seoane? Una persona que bueno, uno ya la conocía, yo estuve muchísimos años con él, cuando yo llegué, es decir, a los 2 años él toma la presidencia del club, un novato en lo que era el tema futbolístico, no tenía ni idea, y fue muy difícil, en los primeros tiempos fue muy, muy difícil porque era una persona que como yo te digo, no manejaba lo que era el ambiente del fútbol y él se quería porque bueno, ponía la plata, podía hacer todo lo que él quería y no era tan así, ¿no? El jugador también es complicado en algunas cosas y bueno, hasta nos llevó un tiempo bastante largo poder empezar a entendernos de cómo era ese tema, pero después una persona que si uno la sabía llevar, sabía en el momento que debía hablar con él, sabía el momento que debía dejarlo pasar, es decir, no había ningún problema, ¿no? Estamos hablando con Pedro Catalano. ¿Nunca pensó en una transferencia, teniendo en cuenta que estuvo 18 años en Deportivo Español, como para acomodarse económicamente? Mira, las cifras que se manejaban antes son completamente distintas a las que se manejan ahora. No, realmente una era esa, la realidad. Si bien uno estaba... a mí me llegó un poco tarde porque, bueno, nunca me propuse ser jugador de fútbol y yo empecé a jugar en primera división A, casi en el año, casi con 33 años, estaba por cumplir 34 años, 34 años cuando yo debuto en primera división. O sea que, viste, es una edad complicada cuando ya muchos se están retirando. Yo estaba arribando a la primera división y después de ahí tuve la suerte de jugar 10 años más en primera, pero cuando uno estaba en la B, en ese tiempo no estaba en Nacional B, es decir, yo jugué el último año de Nacional B en Arsenal, si no estaba la B Metropolitana o la primera A, y yo estaba en la primera B Metropolitana y bueno, estaba en un club dentro de todo que pagaba
no tanto, pero siempre en forma puntual y no teníamos grandes problemas, es como que estaba cómodo, y las veces que hubieron algún rumor de transferencia, el presidente siempre trató de espantarlos porque no le interesaba venderme, ¿no? Que así un poco es esa la realidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se llega con su plenitud física a jugar en primera a los 44 años? Y bueno, uno siempre tiene que tener esa, digamos, la dosis de fortuna de que Dios te ayuda a superar cualquier tipo de lesión o directamente no tener lesiones importantes. Yo prácticamente no tuve lesiones importantes, o sea que eso es fundamental. Y después, bueno, mantener una cierta regularidad donde los técnicos elijan seguir poniéndote. Yo digo que en primera nadie te regala nada, nadie te presta el puesto, no jugás gratis. Yo a veces escucho que están poniendo en tela de juicio a tal o cual jugador después que jugó 200 partidos en primera. Me parece que es una barbaridad. Si alguien juega 200 partidos en primera, porque algo tiene. La primera división es implacable, no juegan los malos. Ahora, mientras usted era el arquero de Deportivo Español, en el banco pasaron el Ruso Berea, el Flaco Vivaldo, Marcelo Pontiroli. ¿Qué le transmitía a usted? Campagnolo, mi amigo. ¿Qué les decía a esos chicos? Nada, yo creo que al contrario, yo siempre traté de ser el primero, de mostrarle de que por qué yo jugaba, ¿no? Nunca me quedé sentado viendo cómo ellos entrenaban, al contrario. Yo creo que más de uno, no te voy a decir el nombre de quién, pero sí más de uno me dijo cuando terminó el año, me equivoqué, yo tenía que haber trabajado a la par tuyo para poder pelearte el puesto. Yo me quedaba tranquilo, estaba cómodo, mientras vos laburabas yo te miraba. Entonces yo creo que a ella le marca un poco lo que yo le quería mostrar a ellos, que ellos para sacarme el puesto a mí iban a tener que trabajar mucho, ¿no? Claro. Después el técnico, por supuesto, es el que decide, pero yo no me quedaba tranquilo pensando que tenía 200 partidos seguidos o 300 partidos seguidos y por eso iba a seguir jugando. Yo sabía que todos los sábados o los domingos rendís una prueba y bueno, y hay que demostrar por qué uno estaba siendo el titular, ¿no? Y en el 90 Gatti tuvo la posibilidad de ser el arquero de Español. ¿Cómo vivió esos momentos? No, yo lo conversé con la gente del club y realmente nunca hubo nada de eso, ¿no? Solo fue un rumor que se instaló y Río Suárez lo primero que vino y me dijo, dejá que los diarios sigan hablando, acá el arquero vas a ser vos, que así no te hagas ningún problema, nada de eso va a ocurrir, que así, bueno, nunca le di importancia a ese tema y si hubiera sido realidad y hubiera llegado, ojalá, para mí hubiera sido un gusto poder haber compartir, a ver quién de los dos iba a quedar con el arco, porque como te dije antes, yo no se lo pensaba regalar de ninguna manera. Obvio, ¿no? 2 pesos pesados seguramente. No, por supuesto que él tenía mucha más trayectoria y mucho más nombre que yo, pero bueno, el fútbol es rendimiento, no es nombre, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo fue su vida, Pedro Catalano, luego de 18 años en Español? ¿Cómo fue su vida después de eso? No, yo después cuando me retiré en Arsenal, me quedé trabajando unos meses ahí, en el Nacional B con el Vasco Iturrieta, y después empecé a dirigir inferiores de AFA de los clubes de primera, estuve en Huracán, estuve en Quilmes, estuve en Central, estuve en Lanús, estuve en Porvenir. Después estuve dirigiendo en el interior los torneos Argentino A, Argentino B, Argentino C también dirigí, alguna liga local, ¿por qué no? ¿Y hoy, Pedro? ¿Hoy? Y hoy estoy trabajando desde hace ya un año, hizo más de un año que estoy trabajando con el tema de los arqueros en Deportivo Español. Una situación complicada del club que está atravesando, y bueno, pero por suerte parece que estamos de a poquito saliendo a flote. El equipo remontó mucho y eso hace que cuando la primera va bien es un termómetro, ¿no? Como que el club se calma todo y se viven otros momentos, que así nada que ver con lo del año pasado, que tuvimos que peligramos hasta de perder la categoría de la C, ¿no? Que así esperemos que este año en esta primera parte, que es la segunda del torneo, el equipo pueda por lo menos entrar al cuadrangular y zafar y salir de la categoría. ¿Cuál es su idea? ¿Es seguir entrenando arqueros en Español o quiere proyectarse a primera? Mira, yo ya te digo, uno es consciente cuando llega una edad, ya la gente
viste cómo es, enseguida te rotulan de algo, ¿no? De viejo, de esto, del otro. Yo podría seguir trabajando en el interior, dirigiendo equipos y todo eso, pero bueno, en el exterior también tengo algunos amigos que me han ofrecido para ir, pero me cuesta mucho alejarme de mi familia, estoy muy cómodo, la nieta me ata mucho, y esta profesión que tengo, que es la de entrenar arquero, es algo que me apasiona, es algo que me gusta, creo que lo hago bien porque entiendo de qué estoy hablando, y no solamente en los entrenos, sino que les enseño, que me parece que es lo más importante, ¿no? en un trabajo, porque bueno, entrenar, si uno se compra un libro o un CD y tiene un montón de conos, lo puede hacer, pero bueno, el tema es transmitirle a los chicos nuevos enseñanzas y vivencias y goles tontos que a uno le han convertido por algunos errores muy puntuales que uno tiene, ¿no? Pedro Catalano, hombre récord en el fútbol argentino y ni hablar en la vida de Deportivo Español. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un muy buen año, ¿eh? Bueno, muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gran charla la de Hernán Castelo con Pedro Catalano, un hombre que fue un gran arquero y además un inmenso ejemplo de todo lo que tiene que ver con aquello que uno espera que un deportista profesional refleje. Más allá, y lo sabemos bien, que ninguno de ellos tenga necesariamente que ser o querer ser ejemplo, pero este tipo de personajes como Catalano, siempre con perfil bajo, con palabras ubicadas, nunca un exabrupto, nunca una desubicación, un hombre que ante todas las cosas que le fueron pasando en su carrera, siempre mostró esa cuestión de la ubicuidad, de saber estar, de ser responsable y valorar y prestigiar no solo el puesto que ocupaba, sino además lo que significa ser un deportista, un emblema para sus compañeros, para el resto del fútbol argentino. Uno piensa, y a veces le da tanta pena, toda la cantidad de experiencia y de capacidad que se desperdicia, porque lo de Catalano le hace muy bien al Deportivo Español, ahora Social Español, en este trabajo que tiene del entrenamiento de arqueros, pero al mismo tiempo podía haber sido mucho más fructífero para el fútbol argentino aprovechar la experiencia de un hombre como Pedro Catalano. Quizás tan lejos estamos de aquellos momentos en los cuales los tipos con el perfil de Catalano eran subrayados por una trayectoria, por una manera de ser, y ahora lo que se busca es un poco todo lo contrario. Catalano representa algo insípido para la actualidad de los medios de comunicación. En general lo digo, para estar en un programa o para colaborar en el fútbol argentino, para lo que sea. Y es una pena, porque ese es el rumbo que uno pretende para el fútbol y para el deporte en general. Bueno, ahí estaba entonces, y por eso también felicitamos a nuestro compañero Hernán Castelo por haber recuperado para la mayoría del ambiente del fútbol a Pedro Catalano en esta charla tan interesante, en ese tono en el que lo escucharon, con esas palabras que pudieron disfrutar. Así fue Pedro Catalano siempre, a lo largo de toda su carrera, por eso también pudo atajar hasta los 44 años, por eso llegó a Primera División ya con más de 30 y sin embargo se transformó, insisto, en un arquero que aquellos que pudimos verlo atajar y aquellos que lo conocieron, cuando se lo menciona, siempre cambian un poco el semblante porque están hablando de alguien diferente. No sé si tanto como arquero, que valió y mucho porque fue indispensable, no cualquiera permanece en un puesto, así sea de un equipo chico como fue el Deportivo Español, como Pedro Catalano, si no tiene las condiciones y la capacidad para hacerlo, pero si no, todo aquello que llevó a Catalano a una permanencia de tantos años en la Primera División, en un fútbol tan exigente como el argentino. Pedro Catalano y la charla con Hernán Castelo en Por Deporte, que seguimos disfrutando con vos hasta las 3:30 de la tarde.